Lo dijo en la primera hora. Entramos en materia a esta hora. Querida audiencia, el presidente de la República hoy, déjenme les digo la hora exacta, que va a ser un acto público en la ciudad de Guayaquil, en la Universidad de las Artes, a las, ya les digo que tengo aquí anotadito, 9:30 de la mañana. A las 9:30 de la mañana, o sea, en 2 horas y cuarto más o menos, el presidente Guillermo Lasso presentará al país el veto a la ley de comunicación que se entregará a la Asamblea Nacional. Dice solamente firma del veto. Va a ser un acto público en la Universidad de las Artes. No sabemos si será un veto parcial o veto total. Un proyecto de reformas a la ley orgánica de comunicación que yo he expresado mi criterio aquí. Hay aspectos de esa reforma que me parecen peligrosísimos. Lo he dicho aquí públicamente. Hay al menos 3 artículos que en lo personal me llaman poderosamente la atención y con los cuales, desde mi modesta óptica como periodista, no estoy de acuerdo. El tema de la información falsa, ¿quién cataloga eso? El tema de las responsabilidades civiles y otras que se establecen. ¿Cuáles son esas otras respecto del ejercicio de la responsabilidad ulterior? Eso constan en 3 artículos, estos elementos en 3 artículos que a mí en lo personal sí me llaman la atención. Pero veamos qué dicen nuestros invitados. Junto a Belkis y quien les habla, vamos a promover un diálogo periodístico en esta mesa de trabajo con 2 conocedores de la materia. Aquí en la cabina se encuentra el doctor Juan Carlos Solines, jurista. En su momento presidió el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, el CONARTEL, cuando existía el CONARTEL hace años, ¿verdad, doctor? O el CONATEL. El CONATEL. Perdón, el CONATEL, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, presidió el doctor hace años. El CONARTEL era otra instancia. Jurista y entendedor de estas materias. Y telemáticamente está el doctor César Ricaurte, director ejecutivo de Fondamedios, a quien le agradecemos igualmente por conectarse. Empiezo con Juan Carlos Solines. ¿Qué sensaciones le dejó a usted el texto aprobado por la Asamblea Nacional hace un mes exactamente? Porque el presidente de la República el día de hoy, que se cumple el mes, hoy vence el plazo, tendrá su pronunciamiento. Juan Carlos Solines, bienvenido. Buenos días con toda la audiencia de Radio Sonorama, gracias por la invitación y un saludo a la distancia a César Ricaurte. Bueno, yo pienso que este proyecto, como bien decías en la introducción, Fabricio, es un proyecto que contiene una serie de ajustes a la ley. Algunos me parecen interesantes, otros me parecen inocuos, y hay algunos preocupantes, ¿no? A diferencia de la reforma de 2019 en el gobierno de Lenin, que creo que hizo ajustes importantes, yo tampoco estuve de acuerdo con todos. Por ejemplo, pienso yo que era importante eliminar, si es que se iba a eliminar alguna institución, era preferible eliminar el Cordicom, que está dependiente de la presidencia del Ejecutivo, y mantener la superintendencia de comunicación, porque más allá de que se la satanizó por la labor persecutoria que tuvo y por los nefastos, sobre todo el último nefasto superintendente que pasó por ahí, creo que era un órgano independiente que pertenecía al poder de ciudadano y de control social y que podía hacer una labor mucho más independiente de regulación de la comunicación que lo que puede hacer un ente adscrita al Ejecutivo. Oiga, pero me sorprende lo que está diciendo, no me lo esperaba. Sí. No yo lo dije en su momento. Ya, pero yo no lo había escuchado. ¿Usted entonces pensaba que debía eliminarse el Cordicom, pero mantener la Supercom? De eliminarse el Cordicom y mantener la Supercom. ¿Por qué? Me deja loco. Porque la superintendencia pertenece, es independiente, pertenece a este poder. A la función de transparencia. Claro. Y por lo tanto, creo que un sector tan sensible como la comunicación y los medios de comunicación requieren de una regulación y eventualmente de un control, si que fuera el caso, sobre todo para el tema de responsabilidad ulterior, independiente e imparcial, técnico. Pero ahí de su lado había reparos respecto de las competencias y atribuciones como tal de la superintendencia. Sí, había reparos porque la ley era perversa. La ley era perversa y se prestó para abusos y se prestó para lo que hizo el señor Ochoa, ¿no? De perseguir medios, pero había que corregir. O sea, el tema no está en satanizar una institución por el funcionario, ¿no? Es decir, ha habido presidentes abusivos, dictatoriales, y no por eso la presidencia en sí misma es mala. Es decir, si es que había que mantener una agencia, yo hubiese preferido, y lo dije públicamente en su momento, hubiese preferido que se mantenga la Supercom. Pero decía, eso solamente como un elemento histórico, decía, la reforma de 2019 creo que fue mucho más puntual en corregir ciertos temas y ciertas taras que tenía la ley.
Esta de aquí la veo, como digo, una mezcla de artículos inocuos, artículos que sí aclaran y que me parecen interesantes, y artículos peligrosos como los que citaba Fabricio, el tema de quién controla la veracidad. Todo atributo a la información es peligroso. Entonces, mantener atributos, pero eso tiene su origen en la propia Constitución, y nada se ha hecho por resolver esos problemas, digamos, de génesis de lo que fue la ley Mordaza abusiva. Es decir, comenzar a considerar o a otorgarle atributos a la información veraz, contextualizada, ¿no? ¿Quién hace eso y bajo qué parámetros hace eso? El único límite que los instrumentos internacionales y los fallos de la Corte Interamericana ponen a la libertad de expresión es la responsabilidad ulterior, y eso tiene que quedar clarísimo en la audiencia. El único límite a la libertad de información y de comunicación y de expresión es la responsabilidad ulterior. Cualquier otra cosa que se la quiera disfrazar de protección a la audiencia, de veracidad, de contextualizado, son trampas, pequeñas trampas que contienen las leyes para dejar la discrecionalidad de los funcionarios de turno, que es altamente peligroso para respetar las libertades fundamentales como la de expresión. Entonces, dicho esto, pienso que cualquier ley o proyecto de ley tiene que ser, digamos, abordado, no solamente desde su contenido, sino de qué nivel de obscuridad o de zonas grises plantea, porque esa es la puerta de entrada para los abusos y para la arbitrariedad. Correcto, Juan Carlos Solines. César Ricaurte, bienvenido nuevamente, buenos días. En su momento, cuando fue aprobada la Ley de Comunicación, Ley Mordaza, ahora con esta nueva reforma, nuevamente se hace referencia a esta expresión. ¿Qué elementos configuran precisamente esta afirmación a propósito del último texto aprobado por la Asamblea? Bienvenido. Si puede prender el micrófono, César. No lo escuchamos. Ya, correcto. Gracias. Buenos días, Belkis, buenos días, Fabricio, Juan Carlos, a toda la audiencia de Sonorama, pues un fuerte abrazo. Sí, se le ha calificado a esta ley como ley Mordaza 2.0. Y yo creo que más allá del análisis de artículos específicos, ¿no es cierto? Que hay muchos que se puede analizar. Y justamente van en la línea de lo que Juan Carlos planteaba al final de su intervención, es decir, la oscuridad, la ambigüedad que se presta a la arbitrariedad. Porque el problema con la ley Mordaza original es que creó un régimen de sanciones, ¿no es cierto?, bajo figuras absolutamente ambiguas, oscuras, que se prestaban a la interpretación de la autoridad de la época, el superintendente que recordaba Juan Carlos, ¿no es cierto?, y que impuso más de 1,000 sanciones a medios de comunicación y periodistas durante la vigencia entre el 2013 y el 2017 de esta parte de la ley, ¿no? Después fue desmontado en las reformas del 2019 de Lenín Moreno, y ahora con estas reformas que acaban de salir de la Asamblea Nacional y que ya van a ser vetadas por el presidente de la República, ¿no es cierto?, se vuelve a intentar reintroducir un régimen de sanciones. Y yo creo que eso es lo más peligroso de estas reformas a la ley de comunicación, que se vuelve a plantear figuras oscuras, ambiguas, justamente como el tema que citaba Fabricio en su intervención inicial, en su contextualización de la entrevista, que es el tema de la información falsa, ¿no es cierto?, de quién califica esta información falsa. Pero hay muchísimas más, o sea, hay muchas figuras de este tipo que se han generado a través de la ley y que ahora se intenta volver a ese régimen de sanciones a través de la imposición de castigos, de sanciones por un lado del Consejo de Comunicación y por otro lado de la Defensoría del Pueblo. Y aquí una pequeña precisión a Juan Carlos: en realidad el Consejo no es dependiente absolutamente de la Presidencia de la República. Si uno revisa la configuración del Consejo, está en realidad representado los municipios del país, es decir, los gobiernos autónomos locales, está la Defensoría del Pueblo, están etcétera, etcétera. Tiene una composición bastante especial. Ahora se modifica justamente
la composición de ese consejo y se le da de nuevo capacidad de sanción a los medios de comunicación. El espíritu, como digo, que cruzan estas reformas, y por eso se le ha calificado como Ley Mordaza 2.0, es reintroducir el régimen de sanciones y volver a castigar el ejercicio del periodismo. ¿No es cierto? Bajo estas figuras, que estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha planteado Juan Carlos, el origen de estas calificaciones que se pretende dar a la información están en la Constitución. Y en realidad se debería pensar, justamente a propósito de la consulta popular que la va a plantear el gobierno, ¿no es cierto? Se debería plantear, por ejemplo, una reforma clarísima a esta disposición constitucional que la información debe ser veraz, verificada, contextualizada, etcétera, etcétera. Que impuesta de esa forma desde el poder público es muy peligroso, y ha sido justamente este tipo de calificativos ha sido observados por la Comisión Interamericana, por la Relatoría, por la Corte Interamericana como ajenas, atentatorias, contrarias al espíritu de la Convención Americana de Derechos Humanos. César, si me permite, esto que está señalando, entonces, la información, o sea, no debería constar en un cuerpo normativo. Esto entiendo que también consta en la Constitución y en la Ley Orgánica de Comunicación. Correcto. ¿No debería constar estos elementos de que la información debe ser veraz, contextualizada, contrastada, plural, precisa? ¿No debería constar eso? No debería constar eso, Fabricio. Eso es unas cualidades de la información que deben regir, ¿no es cierto?, el manejo del periodismo responsable. De las buenas prácticas periodísticas. Son valores éticos, claro, son valores éticos, absolutamente, pero no deben estar en el cuerpo, y más aún en una constitución de un país, ¿no es cierto?, en el cuerpo máximo, legislativo máximo de un país. Eso es una limitación, porque justamente lo que decimos, lo que decía usted, Fabricio, ¿qué autoridad califica que una información es verdadera o falsa? Es exactamente lo mismo. ¿Qué autoridad califica que la información es contextualizada, que es verificada, que es plural, etcétera, etcétera? Ese tipo de condicionamientos a la información, ¿no es cierto?, son condicionamientos inaceptables, son contrarios a la Convención Americana de Derechos Humanos. Juan Carlos Solínez, ¿cuál es su opinión sobre los aportes de César Ricaurte y estos elementos que le ha puesto en la mesa de discusión? Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho César. Tal vez mencionar que cuando me refería a lo de la dependencia del Ejecutivo, sí, si bien es cierto, es un consejo, es un cuerpo colegiado, no es menos cierto que actualmente quien lo preside es el delegado de la Presidencia de la República, del Presidente de la República. Por tanto, pues digamos que inclusive la propia ley dice que el único que será institucionalmente miembro o funcionario del CONARTE, del CORDICOM, será el delegado del presidente. Los otros pertenecen a sus respectivas instituciones y sus orígenes. Entonces, el único que es miembro y preside el Consejo es el delegado del Ejecutivo. Ahora en estas reformas se introducen 2 delegados más, o sea, se convierten en 7 delegados que componen el cuerpo colegiado, y cualquiera podría presidir el órgano. Es decir, cualquiera podría presidir el órgano. O sea, ya no necesariamente el delegado del Ejecutivo. Ya no necesariamente el delegado del Ejecutivo. ¿Y eso está bien o no? Gracias. Digamos que lo que entiendo yo que el espíritu de eso es darle mayor independencia al actual CORDICOM. Es decir, que no sea presidido necesariamente por el delegado del Ejecutivo, del presidente, sino que pueda cualquiera de los 7 miembros, podría inclusive ser el nuevo representante de las facultades y escuelas de comunicación, ¿no? Si me permiten, si me permiten una pequeña observación al respecto. Lo que sucede, Juan Carlos y Fabricio, con el Consejo, porque el gobierno trató en su proyecto original, ¿no es cierto?, recordemos que era una nueva ley, una ley de libertad de expresión, eliminaba totalmente el Consejo de Comunicación. Correcto. Sin embargo, ahí se alzaron algunas voces señalando que había el mandato de una consulta popular, la del 2011, que planteaba justamente que debía existir una ley de comunicación con un consejo de regulación de la comunicación, ¿no es cierto? Esas fueron las voces que se levantaron
al respecto. Y por eso yo vuelvo al planteamiento de Juan Carlos. Creo que sí hay que hacer un análisis de la Constitución, un análisis de estas disposiciones, ¿no es cierto? Porque yo no creo que esos resultados de la consulta popular del 2011 sean a estas alturas vinculantes de la forma como están establecidos. Debería, yo creo que plantearse a la Corte Constitucional una consulta al respecto. Simplemente eso, y disculpa la intervención, Juan Carlos, cuando tú estabas en el uso de la palabra. Muy válido, Juan Carlos Solínez. Sí, bueno, entonces decía que hay esta reforma que pienso que busca, o la intención era darle una mayor independencia, digamos, y una mayor autonomía al Cordicom. Pero yo creo que el tema de esta reforma se enmarca, más allá, digamos, de que analicemos los artículos que nos preocupan, se enmarca en una, digamos, casi nula gestión político-legislativa del gobierno, que tiene su génesis, pienso yo, que desde la propia campaña. Porque el momento en que, y fui crítico en su momento, cuando estaba en plena campaña electoral, fui crítico en su momento de esto que decía en ese entonces candidato Lasso, de que lo primero que haré cuando llegue al gobierno es lanzar al tacho de la basura de la historia. Lo dijo en Tacho 2013-2017. Tacho de la basura de la historia, dijo entonces candidato. Y eso, pues, se entendía que era al fragor de una campaña y de las ofertas electorales, porque las cosas se deshacen de la misma forma que se hacen. Por lo tanto, un presidente de la República no puede mandar al tacho de la basura ninguna ley. Es la Asamblea quien tiene que derogarla. Y, puede enviar la iniciativa para que la Asamblea procese. Puede enviar la iniciativa, pero claro, mientras no se sepa cómo se iba a configurar una Asamblea, era muy difícil garantizar eso. De allí que más bien lo que se hizo fue mandar, lo que mencionaba César, mandar un proyecto de ley de libertad de expresión, que no tuvo el apoyo. Y por el contrario, pensemos también, hablando de la gestión política y la gestión legislativa, hablemos que este proyecto que se ha aprobado, cuyo ponente es Marcelo Holguín, este proyecto que se ha aprobado siguió un curso y un procedimiento legislativo. Pasó, por ejemplo, es interesante leer el informe de la Comisión Técnico Legislativa sobre este informe. De la Unidad Técnica Legislativa. La Unidad Técnica Legislativa, ¿no? En donde hace un análisis exhaustivo, inclusive trayendo a colación textos y fallos internacionales del sistema interamericano, ¿no? Y concluye que es un proyecto que se ajusta tanto a la Constitución como a la normativa internacional, como a los instrumentos y a los fallos internacionales. El informe técnico legislativo del proyecto. ¿Dónde está la gestión? Este proyecto fue además a la comisión, una comisión presidida por un asambleísta de gobierno, y sin embargo ha llegado a instancias ya de aprobación. Más allá de los votos con los que contó la aprobación, fue todo un procedimiento que ha ido siguiendo el proyecto y en donde se tuvo la oportunidad de señalar las cuestiones peligrosas, ¿no? Pero claro, insisto, el origen de esto, como muchos otros problemas que está enfrentando el Ecuador, tienen en un sistema jurídico institucional perverso que se lo construyó durante 10 años. Y que ni el anterior gobierno hizo un intento... Con la reforma de 2019. 2019, con la consulta también, hizo una gestión política de reconfigurar los órganos de control y la justicia a través del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, ¿no? Y tuvo una serie de iniciativas políticas para neutralizar o desmontar cierta estructura que se había consolidado en los 10 años del correísmo. En este gobierno no hemos visto todavía ninguna iniciativa importante. Entonces, volviendo a la Constitución, aquí la génesis de los problemas que tenemos es el artículo 17, numeral 2, en donde dice que el Estado fomentará la pluralidad y diversidad de la comunicación y facilitará la creación y fortalecimiento de medios de comunicación públicos y privados, así como el acceso universal a las tecnologías. Todas las personas, de forma individual o colectiva, tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información, y ahí comienzan los calificativos, ¿no es cierto? Veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa, acerca de los hechos y acontecimientos y procesos de interés general. Ahí deja abierto una cantidad, la Constitución deja abierto una cantidad de espacios para que a través de legislación secundaria o incluso regulación, que no requiere ni siquiera el procedimiento legislativo, se pueda poner, en riesgo
el derecho humano fundamental de la libertad de expresión. Tengo un aporte, gracias al doctor Andosilla que me escribe. Me dice, el artículo de la reforma no garantiza autonomía porque quien lo presidiría, refiriéndose al Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, así se llama ahora, podría ser un funcionario de alguna de las instituciones que lo delega. Eso hace que el presidente del Consejo sea un subordinado del defensor del pueblo, el presidente de AME u otra institución. Añade, entre los temas más complejos de la reforma es la falta de recursos para el sistema de protección a periodistas. La ley coarta la posibilidad de que los jueces constitucionales desarrollen acciones de reparación integral cuando se vean conculcados los derechos constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas al establecer una sanción administrativa solapada como es la capacitación obligatoria. Me gustaría un comentario de Juan Carlos Solínez sobre este aporte y luego de César Ricaurte, pero empezando por el tema de quién preside el Consejo, que este aporte me parece interesante a propósito de lo que señalaba Juan Carlos Solínez. A ver, sí, es decir, un cuerpo colegiado, como su nombre lo indica, tiene miembros y hay dos opciones. O que quien presida ya sea establecido por la propia ley. En este caso, quien preside actualmente es el delegado del Ejecutivo, ¿no es cierto? O que el cuerpo colegiado decida designar, ¿no? Podemos discutir en cuanto a diseño institucional y en cuanto a legitimidad de autoridad, cómo se designa quién va a presidir, ¿no? Yo pienso que si es que fuera un órgano independiente, como por ejemplo lo que era la Superintendencia de Comunicación, tiene que haber un perfil y unos requisitos que deben cumplirse, mínimos, que garanticen que el organismo sea conducido de manera técnica. Porque al igual que las telecomunicaciones, la comunicación tiene que ser manejada de una manera técnica, por expertos que conozcan de comunicación y que puedan, no se trata aquí simplemente de quién tiene más votos en un cuerpo colegiado, se trata de que haya un perfil. Lamentablemente el diseño institucional tal como está actualmente no garantiza que las mejores personas o que el Ejecutivo designe cierto perfil para presidir. Y con las reformas tampoco. Con las reformas se deja abierta la posibilidad de que cualquiera de los delegados pueda ser electo, pueda presidir el Consejo. Inclusive habla de que estos dos nuevos delegados de las escuelas de comunicación y el otro es de no me acuerdo cuál es, si me recuerda César, el segundo. El otro es el delegado de las escuelas de facultades de comunicación. Ese es el uno. ¿Y el otro? Sí. Y el otro no es de los medios de comunicación, está solamente como un consejero. Vaya, Sí. se me fue también cuál es el segundo delegado que se ya voy a Sí. identificar. Pero en todo caso, Claro. ellos dos dicen que en caso de que fueran designados como presidente del Consejo. Presidir, serán parte de la institución del Código. Es decir, que igual que actualmente el delegado del Ejecutivo, estos dos nuevos podrán ser parte institucional de Código. Es decir, empleados o funcionarios de Código. Correcto. César Ricaurte, sobre esto, pero además lo otro que dentro del aporte que di lectura, que me decía Vladimir, entre los temas más complejos de la reforma es la falta de recursos para el sistema de protección de periodistas y también el hecho que la ley coarta la posibilidad de que los jueces constitucionales desarrollen acciones de reparación integral cuando se vean conculcados los derechos. Esa parte no, yo no identifico. Sería bueno que el señor Andosilla nos diga qué artículo vulnera la capacidad de acudir a órganos constitucionales por parte de los periodistas. Esto no he identificado. Más bien, he visto que en varios artículos de la reforma se pone énfasis en las acciones constitucionales que se tienen derecho. Correcto. ¿No? César Ricaurte. Sí, a ver, yo creo que uno de los nudos críticos justamente de cualquier reforma o de cualquier cuerpo legal que afecta el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, que es un derecho ciudadano, no solamente de los periodistas, pero que en definitiva es ejercido de forma profesional, ¿no es cierto? Este derecho a la libertad de expresión es ejercido de forma profesional por los periodistas, ¿no es cierto? Uno de los nudos críticos, insisto, es justamente el mecanismo de protección y de seguridad para periodistas. Esto es fundamental, esto debería, sin dilación alguna, y sin sectarismos políticos, discutirse seriamente. Fabricio, Juan Carlos, Belkis y amigos y amigas oyentes, tenemos
decenas de agresiones contra periodistas, las que sucedieron, por ejemplo, en el marco del paro nacional, de la conflictividad social de julio. Fueron 242 periodistas agredidos físicamente en las calles del país, y todas las semanas tenemos como digo, decenas de periodistas amenazados por esta nueva amenaza que significa el narcotráfico, que significa el crimen organizado. Ya tenemos en las últimas semanas en el país 3 periodistas asesinados violentamente, con muertes violentas en circunstancias no aclaradas, ¿no es cierto? El último caso en Manta de un periodista asesinado por sicarios, especialmente grave. Entonces, no creo que tengamos que llegar a la situación de México o de Colombia en su tiempo para que se apliquen políticas de protección a la prensa. Y es por eso que hemos sostenido que definitivamente la generación de un mecanismo efectivo, y hago énfasis en esa palabra, un mecanismo efectivo de protección a la prensa es urgente, debe ser inmediato, debe motivar definitivamente que se plantee a través de la ley o a través de cuerpo normativo secundario, ¿no es cierto?, la existencia de este mecanismo con los recursos apropiados. Ahí yo concuerdo con Vladimir Andosilla que es necesario asignar los recursos indispensables. Justamente uno de los factores que no ha permitido un funcionamiento del Comité para la Seguridad de Periodistas que se creó durante el gobierno de Lenín Moreno es justamente la inexistencia de recursos, ¿no es cierto?, y la falta de atribuciones claras de las entidades que son parte de este consejo que debería ser la que articule, la que promueva, ¿no es cierto?, la que coordine justamente las políticas de protección a los periodistas. No podemos seguir en una situación de absoluta desprotección, de inseguridad en el ejercicio periodístico, porque una vez más el periodismo cumple una triple labor, una triple función dentro de una sociedad, ¿no es cierto? Y es por eso la importancia de la libertad de expresión. Uno es obviamente el ejercicio de un derecho humano fundamental, individual, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la realización y la dignidad de las personas. La segunda es la dimensión social. Básicamente el ejercicio de la libertad de expresión permite defender otros derechos. Y el tercero, que es la función estructural, la dimensión estructural del derecho, que tiene que ver con el sostenimiento de las instituciones democráticas. Por eso es que la libertad de expresión tiene que ser protegida de una manera radical, digámoslo así, integral por parte de los estados, y no puede haber este tipo de legislación que más bien coarta la libertad de expresión, ¿no es cierto? Y en cambio desprotege, no genera los mecanismos apropiados para la protección de periodistas. Eso por un lado. Luego, sobre el tema de las sanciones, me parece que es peligrosísimo estas nuevas atribuciones que se le pretende dar a la Defensoría del Pueblo. Yo creo que eso es justamente atentatorio, es inconstitucional. La generación de estas nuevas funciones de regulación de medios de la Defensoría no están en las funciones que se establecieron para la Defensoría del Pueblo en la Constitución. Lamento que no haya existido ninguna voz desde la Defensoría rechazando estas reformas y la posibilidad de que sea la Defensoría la que actúe sancionando a medios de comunicación y periodistas si llegaran a entrar en vigencia estas reformas. Y lo tercero, sobre el Consejo, yo efectivamente no lo creo que esta reforma garantice de ninguna forma la independencia del Consejo. Y tampoco me puedo quedar con esa sensación, y lamento ahí discrepar con Juan Carlos, pero no puedo quedarme con esa sensación de que se piense que la Superintendencia de Información y Comunicación era independiente o estaba destinada en algún momento de ser independiente. El superintendente en su tiempo y a lo largo de toda la existencia de la superintendencia, de la corta existencia de la superintendencia del 2013 al 2019, fue básicamente un empleado de segundo orden de la Presidencia de la República, alguien que cumplía las órdenes que se emitían en las sabatinas por parte del presidente de la República. Así que de independencia, pues nada. En el papel, entiendo que Juan Carlos se refiere que en el papel
podía pensarse que en algún momento la superintendencia podía ser independiente, pero en definitiva, en la realidad, eso no sucedió en ningún momento, y yo creo que hay que dejar muy bien establecida esa verdad histórica. Y me permito hacer la puntualización. A propósito antes de hacer un César. corte, tengo que hacer un corte, pero antes Juan Carlos Solís. Sí, me permito hacer la puntualización. Todas las instituciones de la función de control social y de transparencia eran dependientes y subordinadas al Ejecutivo en la época del correísmo, o sea, no había ningún accesalve. Los superintendentes hacían y recibían órdenes del Ejecutivo. Eso es una distorsión, pero por principio no hay instituciones malas o buenas. Es decir, lo que hay es funcionarios malos o buenos, o legislación o regulación inadecuada. Las instituciones son neutras, y yo creo que desde el punto de vista de diseño institucional, una superintendencia, llámese de comunicación, llámese de telecomunicaciones, llámese de bancos, llámese de economía popular y solidaria, es un órgano mucho más independiente, más allá de las distorsiones que puede haber, es un órgano mucho más independiente que un órgano presidido o por un delegado del Ejecutivo que pertenece o está adscrito al Ejecutivo. Correcto. Estamos dialogando con Juan Carlos Solines y con César Ricaurte, haciendo un análisis previo a lo que se va a conocer a las 9:30 de la mañana, que será el pronunciamiento del Ejecutivo respecto del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Voy rápidamente a una pausa para regresar con la segunda parte de esta tertulia aquí en A Primera Hora por Sonorama. Volvemos. 7:48 en la mañana, reiteramos, hoy a las 9:30 el presidente de la República presentará al país su decisión sobre el veto. Es inminente el veto, lo que no sabemos es si será veto parcial o veto total. O una objeción mixta, o una objeción solo por inconstitucionalidad. Exacto, que son otras alternativas, ¿no? No sabemos cuál va a ser la orientación de la objeción del Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Le pregunto a César Ricaurte, porque César Ricaurte participó de este diálogo que se instaló la semana anterior, porque el gobierno decidió plantear una suerte de socialización de lo que podría ser su veto. César Ricaurte planteaba que sea un veto total. ¿El veto debería ser total o finalmente hay posibilidades de que manejándolo de manera parcial el Ejecutivo logre apoyo político en la Asamblea? César Ricaurte. Sí, nosotros hemos planteado efectivamente, como bien señala Fabricio, un veto total, ¿no es cierto? Ha sido nuestra posición y creo que la mayoría de organizaciones y gremios periodísticos. Y esto justamente porque en el análisis que hacíamos, que hemos también compartido esta mañana, el espíritu de estas reformas, más allá de los artículos específicos, es la sanción, es el castigo. Eso es lo que marca estas reformas, y creo que son absolutamente contrarios a un espíritu democrático, de fortalecimiento más bien de la libertad de expresión como este derecho ciudadano que tiene tres dimensiones, como ya lo describía, ¿no es cierto? Y la necesidad más bien de proteger y garantizar el trabajo periodístico y de fortalecer el ecosistema de medios en el país, que está realmente bastante deteriorado. En todo caso, la semana pasada se nos planteó que había una decisión ya del presidente de que sea un veto mixto, ¿no es cierto?, con la objeción más o menos el 70% del articulado de las reformas planteadas por la Asamblea Nacional. Esto es aproximadamente 55 artículos. 5 de ellos además se mandarían a la Corte Constitucional, es decir, sería una objeción que por un lado plantearía a la Corte un pronunciamiento sobre estos artículos. Hemos planteado que justamente se aproveche esta consulta para consultar otros aspectos como los que hemos conversado esta mañana, lo de la información verificada, veraz, etcétera, etcétera, la vigencia de la transitoria sexta que ordena tener una ley de comunicación, y la vigencia de esa disposición de la consulta popular sobre la existencia de una ley con un consejo, el mandato de tener una ley con un consejo regulatorio. Entonces creemos que es importante esa consulta a la Corte Constitucional. En definitiva, Fabricio y Belkis, Juan Carlos,
es una decisión del Ejecutivo. Hay que ser, en nuestro caso, creemos que hay que ser respetuoso con esa decisión del Ejecutivo, que es al final, según nuestra Constitución, nuestras leyes, quien es el colegislador. Nosotros desde la sociedad civil podemos sugerir, podemos expresar nuestra opinión técnica y expresar y dar los argumentos necesarios, ¿no es cierto? Pero no es nuestra decisión. En todo caso, si cualquier sea el resultado, y creemos que a estas alturas parece ser que este veto parcial combinado con la consulta a la Corte Constitucional va a ser el camino que elija el Ejecutivo. Creo que en todo caso hay que, en este momento, el escenario se traslada de nuevo a la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Y ahí hay que estar vigilantes y volveremos a pronunciarnos y volveremos a expresar nuestros argumentos técnicos de por qué la Asamblea Nacional tendría que, en definitiva, asanarse al veto presidencial, sea este parcial o sea total. Me parece que en este momento ya debemos quizás manejar el escenario del veto parcial, porque es la opción más clara que se ha planteado, y más bien pasar, como digo, a discutir cosas importantes que deben estar en esta ley, como el mecanismo de protección a periodistas. Me parece que ese es un punto central en donde tenemos que actuar, trabajar conjuntamente con la Asamblea Nacional y también exigir que la Asamblea Nacional tenga un pronunciamiento claro, una expresión clara para garantizar el trabajo periodístico. Y yo creo que eso es fundamental. Y luego, por supuesto, el respeto del ejercicio del derecho a la libertad de expresión por parte de los ciudadanos, la protección de los derechos ciudadanos debe ser otra de las características que marque cualquier legislación, cualquier regulación en el terreno de la comunicación social. César, un par de precisiones. A ver, ¿cuántos artículos en total tiene el proyecto aprobado por la Asamblea? 98, si no me falla la memoria, Fabricio. Ya, de esos 98, el gobierno en el diálogo con ustedes anunció que 55 iba a objetar. Así es, exactamente. Más o menos señalaban que era el 70% de la ley, ¿no? Y de ese 70%, 5 artículos serían sometidos a consulta a la Corte Constitucional. Correcto, así es. Justamente, Fabricio. Entonces, no sabemos, o sea, justamente hoy se va a anunciar, como bien señalaba usted, lo anunciaba el presidente, y ya anunciaría cuáles son estos textos finales. Entendemos que se recogieron insumos en diálogos en Quito, Cuenca y Guayaquil, y que además el secretario jurídico de la presidencia estuvo en la Comisión Interamericana, ¿no es cierto?, consultando también al relator de libertad de expresión sobre algunas de estos textos de la reforma del veto que el presidente enviaría a la Asamblea Nacional. Entonces esperamos que sean realmente planteamientos, que sean textos del veto presidencial que se ajusten a estándares internacionales y que vayan en la línea correcta de lo que debe justamente ser una legislación moderna, actual y ajustada a las necesidades del país, de los ciudadanos, ¿no es cierto?, en relación al ejercicio de este derecho. Correcto, César. Juan Carlos Solines, si bien el veto parcial bien podría ser la vía por la que opte el Ejecutivo, lo vamos a conocer más tarde, a propósito del veto total, hubo varias lecturas, una en particular en el sentido de un riesgo que podría correr el propio Ejecutivo, ya que con un veto total la norma no se puede tratar sino después de un año, y de que puedan existir los votos que se requieren para que la Asamblea se ratifique en lo aprobado en su momento. ¿Cuál debería ser el camino desde su punto de vista? Sí, bueno, entiendo que esa fue, me enteré por los medios de comunicación, esa fue la posición o la explicación que dio el gobierno en este taller de socialización que hizo la semana pasada, me parece. Decía, digamos, que el veto total, si bien se opondría a todo el proyecto en su conjunto, tiene el riesgo de que después de un año pues tenga los votos necesarios para que sea ratificado. Y ahí pues ya no hay el Ejecutivo no tiene nada que hacer. Nada que hacer. Ahí no hay cómo hacer nada. Nada que hacer, se manda directamente al registro oficial. Además que no sabemos qué va a pasar de aquí a un año con la composición de la legislatura, ¿no? Claro, no sabemos qué va a pasar con el país, no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar con el país. Entonces, hay ese riesgo, ¿no? Ese riesgo. El gobierno tenía planificado, así lo anunció, hacer, digamos, un veto parcial a una gran cantidad de artículos, que eso exigiría que vuelva al debate
y de alguna forma pues podría abrir un escenario para que se amplíe el debate. Recordemos que inclusive cuando se aprobó la ley de comunicación, la ley Mordaza en 2013, fue una ley que tomó muchos años, justamente porque se abrió un debate público que generó, digamos, una tensión muy grande. Y el gobierno, a pesar de que tenía urgencia en aprobarlo, no pudo aprobarlo por mucho tiempo. Claro, porque empezó el proceso de construcción en 2009 y se aprobó en 2013, si mal no recuerdo. Así es, ¿no? Y fue ahí un activismo claro en donde muchísimos estamentos de la sociedad participaron y se opusieron en su momento. Entonces, claro, esto abre, digamos, o forza a un debate más específico, porque, insisto, lo que dije al inicio, ¿no? Dos cosas. Este proyecto tiene cosas muy preocupantes, como el tema de la información falsa, como el tema, por ejemplo, de convertirle al Cordicom en un juzgador de los códigos deontológicos de los medios. Es decir, por un lado se promueve la autorregulación y se estimula que los propios medios establezcan autorregulación, pero luego se le otorga esta atribución al Cordicom de que revise estos códigos deontológicos. Me parece que es una atribución absolutamente fuera de foco. El tema, insisto, de la información falsa y que hay un órgano que determine cuál es la información falsa, también es un tema muy preocupante. A propósito del comentario del señor Androsilla, ¿no? También hay artículos como, por ejemplo, este que se amplía el tema de actividades de riesgo de los periodistas a conflictos armados, contexto de elecciones, desastres naturales y conmoción social y política y económica. Me parece que es algo positivo para los periodistas, ¿no? Entonces, yo no veo mal que se haga un veto por artículo, en donde nos obliga a discutir más profundamente. O sea, si hay cosas que se pueden rescatar del veto, dice. Sí, porque yo creo que es un proyecto que no ha tenido la atención pública que merece, ni el análisis público que merece este tipo de reformas. Pero, insisto, en el fondo, el meollo del asunto para mí es que mientras no se aborde el tema estructural, que es las disposiciones constitucionales establecidas en la Constitución de 2008, tenemos ahí una debilidad crónica, porque incluso aunque determinados artículos o el proyecto en su conjunto llegue a conocimiento de la Corte Constitucional, la Corte va a hacer un análisis en base a la estructura constitucional. Claro, porque no se puede ir por otro lado. Una cosa adicional, y es una pregunta que la tenía acá en el tintero. ¿Cómo se va a cumplir, y le pregunto a usted que sabe de los temas de telecomunicaciones, cómo se va a cumplir el 33-33-34? 34% medios comunitarios, 33% medios privados, 33% medios públicos. Si para cumplirlo habría que retirar la concesión de frecuencias de algunas radios privadas, porque claro, el espectro radioeléctrico no es que es infinito, es limitado, no es ilimitado, y habría que retirar algunas de las frecuencias de radios privadas para cumplir con las públicas y comunitarias. ¿Se puede hacer eso? A ver, yo siempre he sido un crítico de ese artículo, porque es un artículo que, disfrazado de equidad, lo que consagra a nivel legal es un manejo absolutamente ineficiente del espectro radioeléctrico, que es un recurso que nos pertenece a todos los ecuatorianos. Entonces, el reservar, como pretendía la ley original, reservar un porcentaje de frecuencias del espectro radioeléctrico para determinados tipos de medios es una forma absolutamente ineficiente y, por tanto, incluso podría tener visos de ilegalidad de la administración de un recurso natural. Yo creo que en el 2019 se hizo una reforma, diría que bastante útil, ¿no? Al incluir el hasta, ¿no? Es decir, no cerrarnos en el 34% de los medios de comunicación, sino decir hasta el 34%. Es decir, si es que hay demanda en base a los concursos que se van a emitir. Recordemos que uno de los primeros concursos que se hizo para medios comunitarios no tuvo ni siquiera ponentes. El de la Amazonía y la región, me parece, me corregirá César, no me acuerdo bien qué ámbito territorial cubría, sí. Pero no hubo ni siquiera postulantes. Entonces, ¿por qué se va a impedir que medios privados surjan cuando no hay demanda Entonces, el Estado tiene que establecer políticas públicas para estimular y fomentar el establecimiento de medios comunitarios. Está bien. Porque pasa también por un tema de recursos. Por un tema de recursos, exacto. Y esa era mi crítica principal en la época del correísmo. Yo decía,
ustedes se llenan la boca de decir que quieren democratizar la información, pero no han hecho absolutamente nada para estimular, financiar, capacitar a los medios comunitarios. Vayan a ver cómo funcionan los medios comunitarios en provincias, de cuáles son los contenidos que difunden, ¿no? O sea, es una situación crítica. Entonces, si se quiere realmente democratizar la información, tiene que haber una política integral de financiamiento, capacitación, generación de contenidos locales y relevantes para que los medios comunitarios puedan, digamos, surgir y mantenerse. El resto es demagogia. Entonces, yo pienso que es peligroso que volvamos al esquema anterior a la reforma del 2019, porque, insisto, es un manejo antitécnico e ineficiente de un recurso natural. Correcto. César, Una cosa complementaria, sí, sí, usted a lo cierra, que acaba César. de decir. Sí, gracias Fabricio. Dele, César. Una cosa complementaria a lo que señala Juan Carlos, que estoy de acuerdo, es esta división en tercios del espectro radioeléctrico es absolutamente inconveniente, no se ajusta a estándares internacionales. Lo que te dice los pronunciamientos de las relatorías de libertad de expresión es que se debe promover, fortalecer a los medios comunitarios y que debe haber un piso, ¿no es cierto?, de frecuencias asignadas para los comunitarios. Pero no establece porcentajes ni esta división en tercios, porque además lo que se promueve en realidad, lo único que se ha promovido con esta división en tercios es el aparecimiento de una enorme cantidad de medios de comunicación ligados al sector público, ¿no es cierto?, que en realidad se convierten en medios que simplemente están al servicio de las autoridades, del caudillo local, del partido político en el poder, de los gobiernos, de muchos gobiernos locales, ¿no es cierto? En definitiva, una distorsión enorme de la función de servicio público que deberían tener medios de carácter público, ¿no es cierto? En realidad ha habido una distorsión enorme. El único sector que en realidad ha crecido en medios de comunicación es estos medios que se financian con dineros públicos, pero en realidad están al servicio de proyectos políticos particulares de las autoridades locales o nacionales, ¿no? Eso es lo que ha sucedido. Esta es la verdad histórica. Ahora, que se pretenda además en esta ley, en estas reformas, reintroducir la figura de medios públicos oficiales, ¿no es cierto?, es una doble distorsión. O sea, ya no es solamente un tema de que se le reconoce al sector, a los medios de servicio público, sino que además ahora se nos dice, que estaba en la ley del 2013 también, que puede haber medios perfectamente al servicio de proyectos políticos, de proyectos de caudillos o de líderes políticos locales, ¿no es cierto?, sin ningún problema, ya reconocido legalmente. Eso me parece absolutamente nefasto y una de las peores reformas, reconociendo que la importancia de los medios, de fortalecer los medios comunitarios es fundamental y que debe promoverse el fortalecimiento de los medios comunitarios. Pero concuerdo con lo que se ha dicho en esta mesa, que lo ha dicho Juan Carlos, lo ha dicho Fabricio Belkis, hay que fortalecer a los medios comunitarios, pero eso solo significa políticas públicas de financiamiento, capacitación, ¿no es cierto?, de promover justamente una mejor estructuración de esos medios de comunicación comunitarios. Pero de esta forma, el asignar un tercio del espectro con el discurso de que se está democratizando con eso el espectro radioeléctrico, eso no ha sucedido. Ya estuvo en vigencia entre el 2013 y el 2017, no sucedió en esa época. Como digo, lo único que se fortaleció fueron los medios al servicio de un proyecto político, y pretender reintroducir eso en la ley me parece un error muy grave. Correcto. César Ricaurte, gracias por el tiempo, por la gentileza de haberse conectado con nosotros esta mañana, y a Juan Carlos Solís por visitarnos, muy amables. Gracias. Gracias, César. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Fabricio. Muy amables. Juan Carlos. Gracias en esta charla que hemos tenido hoy aquí en nuestro panel con Juan Carlos Solines, jurista, expresidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, y con César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, sobre el inminente veto al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. César Ricaurte adelantaba que todo apunta a que será un veto parcial, que tendrá este componente de que algunos artículos se los enviará a la Corte Constitucional. Esto es veto por inconstitucionalidad. La Corte deberá pronunciarse en un plazo muy corto y remitir su pronunciamiento a la Asamblea Nacional. Veamos qué pasa.
Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.